Yo voy a hablar de algo y yo quiero hacer un pequeño ejercicio, un juego de palabras con ustedes y apelar a su profundo conocimiento histórico y artístico. Y si yo digo las olas y el viento, ¿usted qué me dice? Ustedes son más carnales que lo de la mañana. O lo de la mañana son artistas, porque todos me decían, no sé qué es. Y yo le decía Donalds. Y ellos me decían, ¿el hermano Donald? No era un hermano, y le estuve explicando. Pero la verdad que todo, bueno, inexplicable lo de Donald, ¿no? ¿Te escuchó alguna letra de él? La más profunda es esta, las olas y el viento. Después lo demás, pero se cansó de vender discos, un hitazo tras otro. Y allí todos ustedes cantando Sucundún, Sucundún. Así que, pero yo ahora lo de Sucundún lo vamos a dejar de lado y vamos a hablar del viento y de las olas. Es decir, acá está al lado, viento y olas. Lo primero que quiero leer es Santiago 1:6 y quiero, de alguna manera, quitar el mote que tienen las olas. Las olas las tenemos completamente ligadas a la duda por este texto, lo que está bien, porque nos enseña que debemos estar fuertes en nuestra fe. Dice la palabra Santiago 1, 6 y 7, vamos a leer. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Quién es así? No se piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Versículo 8 agrega, es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Por eso nosotros decimos, duda, sal fuera. Decirlo conmigo, duda, sal fuera. Gracias, Jesús, por la fe que pusiste en nuestro corazón. Ahora, desestimando entonces y habiendo quedado claro que yo no voy a hablar de la duda, quiero hablar de las olas. Y quiero entender que las olas participan de la escritura, participan de la poesía, participan de imágenes bellísimas, las olas suelen ser de alguna manera, de acuerdo a dimensión y tamaño, podrían ser amenazantes como podrían ser símbolo de paz. Y la misma Biblia los relata en alguna forma con las dos opciones y posibilidades. Y entiendo entonces que esto de las olas y este mover lo podemos asociar perfectamente al mover de Dios en nuestras vidas. Así que estas imágenes vivas de las fuerzas del agua que nosotros tenemos en mente, porque lo vimos en videos, en películas, lo vimos personalmente, nos ayudan a entender esto. Las olas, sencillamente, más allá de un tsunami o algún otro evento donde sucede un oleaje mayor y demás por un movimiento telúrico, lo que entendemos es que las olas tienen que ver con el viento. Y entonces, yendo al principio de la Biblia, ya en Génesis 1, versículo 2, la Biblia dice, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Lo que está diciendo la Biblia es, el Espíritu Santo estaba llevando control al caos, estaba acomodando las cosas desde el principio. Por eso, inspirados en esto, creemos que Dios tendrá cuidado ayer, hoy y por siempre de todo esto. Amén. Isaías 51:15 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios. Y luego dice, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. El Señor que se presenta como Señor por sobre todo lo que exista, es el que está declarando en este texto que es el que agita las olas, ya sea para llamarnos la atención, ya sea para hacernos volver a Cristo, para hacernos volver en sí. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que comenzaron a banquinear un poquito? Estaba, no sé, recordando, me acuerdo cuando salía, escucha música y se le mueve las caderas, dice un meñadito para el Señor, no haga eso. Entonces, y de repente se resfría. Y de repente empieza a tener más síntomas.
Y de repente, todo lo que están alrededor tienen COVID. Y de repente, 8 internados alrededor suyo. Y ese día más ganas de orar tenía el hermano. Y empieza a orar y busca y pide perdón. Eso es lo que nos pasa cuando nos empezamos a alejar. Y eso no es castigo, eso es misericordia de Dios. Dios trata conmigo muchas veces, llamándome la atención a través de diferentes situaciones, porque podría yo, como cualquiera de ustedes, alivianarme en alguna situación, poner piloto automático, generar una vida más bien de religión que de unión con el Todopoderoso. Y entonces algunas de las situaciones que el Señor permite, el que genera las olas y el que trae la calma, muchas veces activa en favor de nosotros, para llamarnos la atención, para colocarnos en nuestro lugar, lo que fuera que tenga que hacer, por amor a cada uno de nosotros. Ahora, el Señor se pregunta, ¿por qué en algunos casos aún somos limitados en esto y no podemos entender cómo opera esta actitud de parte de Él? Y el Señor pregunta en Jeremías 5, versículo 22, ¿no me teméis? Y declara el Señor, ¿no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará? Aunque se agiten las olas, no prevalecerán. Aunque rujan, no pasarán sobre ella. Alguno quizá pudiera dar una explicación un poco más científica de cómo funciona la cosa. Quizás alguno quisiera determinar que esto es una propiedad de la gravedad, que los mares ocupan su sitio por el nivel de rotación que tiene la Tierra. Pero lo que está diciendo el Señor es una revelación para aquellos tiempos y para aquellos que estaban escuchando en aquellos tiempos, y le está diciendo, algún día le van a poder dar una explicación a todo esto, pero aunque le den una explicación, nadie va a poder determinar que eso no es mío. Que esto suceda es porque yo soy el creador de todo lo que hay. Y entonces el Señor está diciendo, si yo creé esto, si yo hago que esto funcione, si tu curiosidad es que las olas lleguen hasta un lugar y no lleguen y pasen por encima de la playa. En aquel entonces y el día de hoy sigue siendo de tal manera que decir cómo Dios produjo el efecto y cómo esto funciona de tal manera que no se cae nada de su lugar, sino que ese efecto de la gravedad contiene aún hasta el agua. Y entonces alguno de nosotros podría decir entonces, gloria a Dios, porque ese Dios grande, tan poderoso, creador de todo lo que hay y autor del funcionamiento perfecto de todo lo que existe, es mi Dios. Y yo debo manifestar temor, un temor reverente delante de Él. Y este temor es un temor que está atento a toda señal. Y toda señal es legible. Toda señal la interpreto correctamente. Y me muevo de acuerdo a lo que Dios está enseñándome a hacer, para que en todo el nombre del Señor sea puesto en alto. ¿Será que algunos de nosotros necesitamos estar amenazados continuamente por las situaciones para estar firmes en Cristo? ¿O será que estamos sensibles a la guía del Espíritu Santo? Dios nos ayude, primeramente, a estar sensibles y guiados por el Espíritu Santo. Y que ese sea nuestro clamor, que ese sea nuestro pedido delante de Dios. Pero que el Señor no se olvide de nosotros, que el Señor no nos descarte y que si tuviéramos que estar en medio de un oleaje con tal de volvernos a Él, que el Señor opere de esa manera, pero que podamos estar con Él por siempre en el nombre de Jesús. El salmista en el Salmo 93, versículo 3, cuenta de esta manera: los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Está de alguna manera percibiendo la amenaza de esas olas. Salmo 93, versículo 3 dice: alzaron los ríos, oh Señor, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Lo que está diciendo es, la atmósfera es amenazante, lo que sucede alrededor me llama la atención. Lo que está diciendo
algo está sucediendo, hay algo que me amenaza. Mire, y el 89, versículo 9, de alguna manera pone otra vez confianza en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo lo diría usted cuando se siente amenazado, si dice que las cosas no están yendo como quisiera que vayan, si las cosas no se encarrilan correctamente. Quizá a Kang y John le diríamos, se pudrió todo, pero la verdad es que al fin, aunque sucedan eventos que suenen amenazantes, Dios tiene el control. Salmo 89, versículo 9 dice, tú dominas la soberbia del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ese es nuestro Dios. Ese es el que tiene cuidado de nosotros. Ese es el que permite que las olas parezcan amenazantes y es el que opera con poder en nuestro favor para sacarnos en victoria de toda situación. En victoria de toda situación. Así que deberíamos estar meditando en prestar atención para a tiempo salir de toda posición que no le sea grata a Dios. Todos conocemos ¿qué es el pecado? Y otros son mancos, pero todos conocemos lo que es el pecado. Mira lo que está al lado, decir, si habrás pecado vos. Pero por la gracia del Santo fuimos limpios por su sangre. Aleluya. Ahora, lo que yo entiendo es que debo prestar atención, porque a veces los cristianos se nos da por catalogar las cosas y entonces decimos, este es pecado, este es pecadón, este es pecadito. Y un pecadito o un pecadón tienen el mismo final. La paga del pecado es muerte. Entonces yo tengo que ser libre de esa posibilidad. Y a veces entramos en un ejercicio del pecadito y andamos por la vida. Decirle a que está al lado, meta pecadito. Entonces tenemos que determinar que vamos a andar de acuerdo a la victoria que el Señor nos dio allí en la cruz. En el nombre de Jesús. Pero para poder percibir esto tengo que prestar atención, tengo que hacer un breve ejercicio de mirar hacia adentro, decir cómo va mi vida, cuáles son mis prioridades, qué estoy haciendo últimamente, cuánto tiempo le doy a la oración, cuánto tiempo le doy a la lectura, cuánto tiempo le doy al congregarme, cuánto de fiel soy a la célula, mi actitud es religiosa o tengo sencillamente una intención de interactuar, quiero bendecir a otros o solamente estoy esperando que Dios me llene a mí, me favorezca a mí y los demás que se hagan cargo. Soy canal de bendición y entonces estoy capacitado para recibir más todavía, porque más doy, más voy a recibir. Y entonces yo debo meditar en estas cosas y debo pensar delante del Señor. Y la palabra me lleva a que pueda estar atento y que preste atención. La palabra rema de este año dice, pero primero, ¿qué dice? Porque el texto original que tenemos dice, levanta tus ojos y mira. Y lo que está enseñando el texto es que prestes atención. Aunque vos creas que esto va a ser para dentro de 4 meses, presta atención porque ya está todo listo. Y entonces el Señor en muchas áreas de nuestras vidas nos está diciendo en este tiempo, presta atención, presta atención. El que no presta atención no recibe las bendiciones. El que no camina al ritmo que Dios dispone, cuando Dios suelta la bendición cae antes o cae después. Tenemos que estar atentos. El que no está atento puede aún perderse por no estar atento. Debemos prestar atención. Por eso, si quisiéramos analizar los pensamientos del diablo, el diablo haría una muy buena obra si nos distrae y nos quita la atención y pone la atención en una debilidad de nuestra carne, en algo que nos tienta, en algo que nos desenfoca, y con eso ya me dejó fuera. Tengo que prestar atención en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, atento. Dice el texto que vamos a compartir de Isaías 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos,
Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. El Señor está de alguna manera soltando una palabra fuertísima a su pueblo, diciéndole: qué lástima que no prestaste atención. Yo te la quería hacer tan fácil y vos la complicaste. Y creo que aunque esta triste noticia y esta lamentación está enfocada en el pueblo de Israel, todavía puede resonar en favor de algunos de nosotros. A veces vemos la vida de alguien que se quedó en el camino, que se apartó, que erró, que se enojó, que empezó a encontrar maneras de justificar la forma en que estaba errando, y entonces lo vemos su decadencia, vemos cómo retrocede y hasta dónde puede llegar. Y a la distancia miramos y decimos: lamentablemente no atendió lo que Dios estaba esperando de él. Así que esta lamentación que Dios hace debido a la desobediencia de Israel y su triste fin, porque Dios tenía grandes propósitos y tenía bendiciones para ese pueblo, lo único que Él pedía es que estén atentos a los mandamientos. Hoy en día el Evangelio nos ofrece a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos, una vida de esperanza y de perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo. Pero también en esto debemos estar atentos. Deberíamos estar pensando cuánto de atentos estamos en estos tiempos, cuánto de atentos estamos hoy mismo, y pedirle al Señor que por su gracia nos ministre. Por no estar atentos podríamos perder la oportunidad de ser justificados y de conocer la verdadera paz. Cuando hablamos de esto, debemos entender que el texto decía: si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Lo que el Señor me invita a creer, que ahora en Cristo todavía mucho más seguro podría estar de estar atento, que alcanzaré la bendición. En primer lugar, entonces, lo que tengo que determinar es que sin Cristo es imposible poder vivir en completa paz. Necesito a Cristo en mi corazón. Y Cristo podría no estar en mi corazón sencillamente por el pecado o por la maldad de este mundo. Pero también el pecado y la maldad de este mundo podrían hacer que Cristo sea quitado de mi corazón. Entonces tengo que trabajar y tengo que meditar en esto para saber dónde debo estar parado y cómo posicionarme para ser bendecido en el nombre de Jesús. Así que podríamos estar sintiendo la acusación, el peso en nuestra conciencia, podríamos estar rodeados de injusticia, y todo esto va a traer tristeza a nuestra vida, y podríamos aún padecer situaciones físicas, cosas que se levantan en contra nuestro, condenación, y podría aún terminar en condenación eterna, pero debo ir a Cristo, porque cuando Cristo está, nada de esto sucede. Debido a esto, entonces, nuestro Señor nos ofrece otorgarnos su justificación a través del sacrificio que hizo Jesús en nuestro favor. Dice Romanos 3, versículos 23 y 24. Un pasaje que todos escuchamos desde que llegamos a Cristo y atesoramos en nuestro corazón. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Todopoderoso Dios lo hizo todo. Todo está servido. Se trata de creer. Tu atención debe estar puesta en qué estás creyendo y cómo edificas tu vida espiritual. La salvación entonces que Dios nos ofrece es completa, ya que no solo nos declara justos por medio de la fe, sino que trae paz, trae gozo. Nos capacita con perseverancia, esperanza, y podemos entonces estar dispuestos a ser llenos y a convivir con la autoridad del Espíritu Santo. La
palabra dice ahí en Romanos 5, versículo 1, agregando esto, que estamos justificados. Decirle al que está, contale, estoy justificado. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tu corazón está lleno de ese Espíritu Santo que nos fue dado. Así termina el texto, que nos fue dado. Cuando vos te reconciliaste con Jesús, el Espíritu Santo tomó parte en la cuestión. Cuando nosotros pedimos ser llenos del Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo es el bautismo, estamos pidiendo la llenura, estamos pidiendo, y lo enseñamos siempre en los encuentros, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos da una investidura, nos capacita. Esa es la visita del Espíritu Santo. Pero el día que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está con y está en mí. Y desde allí en adelante, rumbo a la victoria en el nombre de Jesús. También pudiera ser que nuestra familia pierda la bendición que Dios nos promete, justamente por no prestar atención. Nuestra familia pierde esa bendición. Dice el texto que leíamos, fuera como la arena tu descendencia, hubiese sido así. Y tus renuevos, los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Entiendo entonces que la bendición fue limitada, porque yo no fui capaz de prestar atención a lo que Dios espera de mí. En segundo lugar, entonces, la obediencia a la palabra del Señor trae una gran bendición a todo aquel que la obedece. Hasta el punto alcanza aún a nuestra familia. Dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 28, 1 al 8. Entendemos que el Señor tiene planes preciosos y deseo de bendecirte. Es importante que estés atento. Decirle al que está al lado, está atento. Así que todos los cristianos somos responsables de transmitir esa bendición a nuestra familia, el temor al Señor a nuestros hijos, a toda nuestra familia, al fin de que ellos también crean y vengan al conocimiento del Evangelio para poder entonces salvar su vida y tener y contar con la vida eterna. Hay un pasaje que pudiera llegar a ser discutible, es Hechos 16, versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no implica que toda mi familia va a ser salvo porque yo crea. Si yo tengo un tío, le contaba lo de la mañana
Yo tengo un tío que justo el día del arrebatamiento viene la nube, nos vamos con el Señor y el tío justo iba para Corrientes, al Gauchito. Y porque es mi tío, no viene con nosotros, se va con el Gauchito. Así que más vale que vos le hables al tío y le digas, tío, aflojá con el Gauchito. Y entonces se va con nosotros en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de que voy a ser salvo yo y que por mi salvación va a ser salva toda mi casa, lo que estamos diciendo, vas a lucir de tal manera que todos los que te vean van a querer lo que tengas vos. Cuando te vean ir para casa de Dios, todos van a querer ir con vos. Todos van a querer ir con vos. Les digo la verdad, hoy cuando llegué, entré, digo, me confundí, es Canal 13, estos son todos modelos acá, ¿no? Pero qué lindo, felicitarlo al que está al lado, qué lindo que estás. Qué elegancia que tiene esta iglesia, son tremendos. Pero bueno, más allá de eso, también hay elegancia espiritual en el nombre de Jesús. Así que lo que tenemos que hacer es lucir a Cristo con nuestra familia. Tenemos que dar el mensaje. Nadie de los cercanos se tiene que quedar. Está bueno que alguno cuando te escuche diga, ahí viene, aleluya. Pero está bueno porque eso es vida para él. Vos no le estás convidando nada malo. Cuando nosotros cerramos trato con decir, bueno, yo no te hablo de esto y está bien, pero estemos en diálogo, lo que estamos haciendo es negociar con su muerte. Si yo entendí el mensaje que estoy dando, yo estoy dando un mensaje de vida. Cuando alguien hace primeros auxilios para rescatar a alguien y está ahogado, prueba de una manera, y si hay que darle un sopapo, decirle al que está al lado, sopapé tranquilo. Quizás debe ser espiritual el sopapo, no se exceda, pero a veces hay que soltar palabras que confronten. Yo les conté muchas veces de Horacio, mi vecino, él es tío de Hugo, de Edu. Él se paraba en la medianera de mi casa y me relataba ese pasaje tan profundo de Apocalipsis y me decía, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo decía, sí, ya sé, Horacio, que yo, y me iba. Y me iba incómodo. Y ya cuando escuchaba que andaba por el fondo me escondía, yo no quería ni asomarme, pero era, ¿por qué? Porque mi condición era de tibieza. Yo había conocido, pues estaba viviendo suavecito. Andaba por ahí diciendo que era cristiano, pero no podía demostrar que Cristo estaba en mí. Y entonces entiendo que Dios usó su vida. Y aunque era tedioso y para mí era chocante, yo debo estar agradecido porque Dios lo usó a él para que fuera insistente en recordarme que a los tibios el Señor los vomita. Y desde ahí en adelante en muchas ocasiones fui ministrado por gente así. Mi mamá me cargoseó, Zulma, cargosa, me oraba de prepo, me bendecía, hacía declaraciones de mí. ¿Y vas a ser un hombre de Dios? Yo decía, bueno, está bien. Pero bueno, está bien. Pero bueno, así será. Amén. Y es por Dios, no por Zulma, ¿eh? No se va. Bueno, pero bueno, Dios tocó mi corazón y así entonces fue la obra, pero le creemos a Dios que Dios todavía nos puede usar para cambiar vidas en el nombre de Jesús. Así que también pudiera pasar que si no estamos atentos nos dirijamos directo al fracaso y tengamos un mal fin como tuvo el pueblo de Dios, como tuvo toda esa generación. Y dice, nunca su nombre será contado, ni raído y será raído en mi presencia. Entonces entiendo que yo debo cambiar. Si yo estoy atento, mi nombre no será raído. Yo estoy seguro en el Señor, pero debo estar atento. Así que finalmente, cuando no se atiende la palabra de Dios, el camino conduce a la muerte misma. Dice Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Buscaron
algo que reemplace la relación con el Todopoderoso. Tuvieron la iniciativa de buscar algo espiritual, algo que les haga bien en su corazón, en el interior, pero no lo encontraron y no fueron a buscar correctamente. Debemos ir por Cristo en el nombre de Jesús. El camino de Cristo, entonces, el camino que el Señor ha preparado para nosotros, es claro. El Señor está incluyéndonos, el Señor espera dependencia. Amén. Y también aquel hermanito que estaba... Y entonces entendemos que Dios quiere hacer cosas tremendas con nosotros, pero quiere incluirnos y quiere tenernos cerca y quiere fluir a través de nuestras vidas. Pero para fluir a través de nuestra vida tenemos que estar en contacto con Él y debemos estar unidos. Dice la Biblia ahí en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Todopoderoso nos da las llaves, nos muestra cómo debe hacerse. Por tanto, solamente estando cerca de Dios y obedeciendo a su palabra, podemos asegurar nuestro éxito en nuestra vida espiritual. Y la idea es que nosotros pongamos a funcionar esa fe que el Señor nos ha dado, entendiendo que esa fe tenía un propósito, que nosotros alcancemos vida y vida eterna en el nombre de Jesús. Ahora, pudiera ser que entremos en ese terreno donde tenemos que prestar atención a nuestra temperatura. Pudiera ser que erremos por meternos en el terreno de la religiosidad. Algunos podríamos hacer las cosas simplemente por costumbre. Algunos podríamos estar yendo a la iglesia porque no nos queda otra. Por lo menos ahí no me verduguean, por lo menos ahí no me tratan mal. No sé por qué, pero sí hay una cosa que debes hacer. Presta atención a la palabra de Dios. Presta atención qué te está diciendo Dios a través de cada... Anotás lo que te habla el líder en la célula. Anotás el centro del mensaje de cada domingo para cuando llegue fin de mes decir, Dios este año me dio claras indicaciones. Hay coincidencia en lo que dijo el líder, lo que dice el pastor, lo que leía en la palabra, lo que en el devocional o en el tiempo de oración Dios me mostró y el Señor me va formando un mapa para que yo camine rumbo a la victoria. Pero tengo que estar atento, debo estar atento en el nombre de Jesús. No estar atento es de alguna manera saber que hay algo que debo atender. Eso es conocimiento. Y no tener el deseo de atenderlo. Y entonces puedo medirlo por temperaturas. Apocalipsis 3, de que le hablaba yo el mensaje que me daban a mí, dice el Señor primeramente presentando claro esto. Yo conozco tus obras. Y vuelvo a leerlo. Yo conozco tus obras. Dios no puede ser engañado. Y dice entonces que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y da la salida. Arrepiéntete. Los tibios tienen oportunidad. Los tibios pueden salir de su condición de tibio. No hace falta llegar al momento de ser rechazados.
puedo cambiar mi condición. Puedo ser tan frío y descubrir que no entendí nunca nada y que necesito ser evangelizado de cero. Y puedo ser tan ardiente como para decirle, Señor, me estaba entibiando, pero ardo para tu gloria. Lo que no tiene que pasar es que yo sea sencillamente un tibio. Debo prestar atención. Al fin, la solución sería que Cristo esté con nosotros siempre. Dice la Biblia, Lucas 8, versículo 22 en adelante. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron al mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron. Y sobrevino la calma. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y al agua manda y le obedecen? Cuando comenzamos leímos un texto que decía que desde la creación había un viento que se movía sobre las aguas. Y el que creó todas las cosas, cuando está presente en medio del oleaje, sabe cómo llevar toda la calma. Leímos varios salmos y varios textos donde decían todo lo que pasa cuando se levanta, pero también entendimos que el Señor tiene intenciones de llevar la calma. Leímos que Dios vomita a los tibios, pero también leímos que Dios da oportunidad y que nos llama al arrepentimiento. Que nos dice ante lo amenazante de esta ola, volvete a mí, estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Pero para entonces estar seguros, deberíamos sacar alguna enseñanza de este texto. Y lo primero que tengo que entender en cuanto a mi vida, a mis proyectos, a mi familia, a mi pareja, a mis estudios, a mi ministerio, Jesús tiene que estar incluido. El destino de esa barca hubiese sido distinto si Jesús no estaba allí. Quizás alguno de ellos hubiese intentado con sus fuerzas, con sus conocimientos en cuanto a la navegación, pero que Jesús esté allí fue lo mejor que podía pasar. Y hoy deberíamos estar pensando en cada una de las cosas que estamos llevando adelante. ¿Está Jesús ahí? ¿Está Jesús en tus sueños? ¿Está Jesús en tus proyectos? ¿Sentaste a Jesús en tu familia? ¿Está Jesús en el horario del almuerzo cuando se presenta el alimento? ¿Está Jesús cuando se da gracias? ¿Está Jesús cuando falta y está Jesús cuando sobra? ¿O no está ni cuando falta ni cuando sobra? ¿O está cuando falta y cuando sobra? Parecería que no lo incluimos. Necesitamos tener a Jesús con nosotros. Lo segundo que tiene que pasar es que no solamente tiene que estar con nosotros, sino que debemos tener relación con Él. Lo que aprendemos ahí que en la barca había discípulos, gente dispuesta a aprender. Y yo tengo que estar dispuesto a aprender de Jesús. Y si yo soy de los que están aprendiendo de Jesús, cuando clame a Él, Él estará atento. Aunque no sepa llamarlo correctamente. Yo me imagino el susto que se pegó Jesús cuando empezaron todos a gritar, Maestro, Maestro, perecemos, lo habrán sacudido. Y se habrá levantado, pero se ocupó en sacarlos de la aflicción. Quizás debemos corregir nuestra manera de llamarlo. Y esto sería aprender a orar. Esto sería saber cómo ir a su presencia. Cuando vamos al Padre debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y cuando clamamos a Jesús,
Nosotros no lo podemos trabajar a través de una fórmula, de un rezo determinado. Pero está bueno que soltemos adoración, que levantemos en alto su nombre. Y en medio de esa adoración, abramos nuestro corazón para reconocer nuestras limitaciones. Puesto todo a cuenta, podamos decirle: si por tu gracia soy merecedor de aquello que espero, lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Pero a veces vamos con exigencias delante de Dios. Y a veces hasta vamos delante de Dios de la misma manera que cuando alguien habla conmigo y me dice: 15 años en una iglesia, nadie me reconoció nada, 15 años trabajando, 20 años, 30 años trabajando en una asociación. A veces hasta los pastores tienen conflictos y ahí dando los diezmos en tal denominación y nunca se acordaron de mí. El error fue darle a la denominación, relacionarse con un nombre de una congregación. Tu relación debe ser con Cristo. Esto no está conformado por algo superior que nos permite a los inferiores colarnos en una relación con Cristo a través de algo superior, sino que esto es un montón de inferiores que nos juntamos para adorar a Dios juntos. Y todos sabemos que del único que podemos depender es de nuestro Señor Jesucristo. Al único que le vamos a dar toda la gloria, la honra y la alabanza es al Señor Jesús. Y Él nos da acceso, pero debemos llamarlo correctamente. Por último, otra cosa que aprendemos sale de la pregunta que hizo Jesús. Jesús preguntó: ¿dónde está tu fe? Y la idea sería que nosotros nos preguntemos. Podríamos jugar con la palabra, decir: ¿qué pasó con la fe de ustedes? ¿No la trajeron? ¿Se la olvidaron? Pero Jesús estaba de alguna manera llevándonos a que meditemos en qué estás enfocado, en qué estás creyendo. Tu fe está en la embarcación, tu fe está en la tranquilidad que generalmente hay en esta época del año, en este lago donde estamos navegando. Tu fe está en que al timón estaba alguien, en que la embarcación la fabricó alguien conocido y de renombre, o tu fe está en el Señor. Quizás tuvo que pasar este evento para que la fe fuera puesta correctamente. Y a veces algunos eventos que nos toca transitar tienen que ver con que pongamos la fe donde tiene que estar. La pregunta sería entonces: si vamos a prestar atención, prestemos atención, ¿dónde está nuestra fe? Salmo 65, versículo 7, para que ya podamos estar orando juntos, declara de este Señor Todopoderoso: el que calma el rugido de los mares y el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Y Salmo 107, versículo 29, agrega algo más todavía, diciendo: cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Hoy, en este día, Dios puede sacarnos en medio de una completa paz. No importa cómo hayas llegado, no importa la experiencia que estés teniendo. Dios sabe cómo usar esas olas en favor de que te vuelvas a Él y luego llega la paz del Señor. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos. Poderoso Dios, queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a vos. Queremos exaltarte, queremos bendecirte. Señor, cuando vamos al pasaje de Génesis 1, 2 que leíamos y veíamos lo reciente de la creación, el comienzo de todo lo que existe y todo lo que hay. Señor, vemos allí el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. El completo control desde el principio, desde antes que existiera todo lo que existe. ¿Cómo no creer
que ese control todavía está en tus manos. ¿Cómo no creer que podemos ir delante tuyo confiadamente, creyendo, para recibir tu favor y tu misericordia? Tu palabra nos ha enseñado que vos sos el Señor, que vos sos nuestro Dios, el que agita el mar, el que hace bramar las olas, el Señor de los ejércitos. Y esa voz a quien adoramos, exaltamos y bendecimos. Señor, hoy queremos manifestar temor reverente en tu presencia. Hoy, Señor, queremos ser aquellos que ven tu grandeza en cada detalle, que ven los límites que pusiste en las olas y la arena en una playa y determinan: nuestro Dios es grande, es poderoso. ¿Cuánto más podrá hacer en mi favor? ¿Cuánto más podrá hacer en favor del asunto que yo presente delante de Él? Señor, gracias por cada una de las amenazas que he recibido a lo largo de mi vida, porque cada vez que fui amenazado hubo una esperanza, hubo una salida. Planteaste, Señor, un proyecto de gracia y de frescura para sacarme en victoria. Y aunque se alcen los torrentes, como decía el Salmo, he entendido, Señor amado, que tu gracia se ha extendido en favor de mi vida. Vos sos el que domina la soberbia del mar cuando se levantan sus ondas. Vos sos el que la sosiega, decía el salmista. Señor, gracias, porque hoy me estás convocando a tener atención. Hoy me estás llamando a estar atento en la manera de vivir con vos, en mi relación contigo. Señor, uso esa lamentación que quedó en la historia: si hubieras atendido a mis mandamientos, para cambiarla por una declaración en favor de nuestras vidas, diciendo: Señor, estaré atento a todo lo que digas, a lo que tu palabra me enseñe, a lo que tu palabra me inspire. Seré usado para la gloria de tu santo nombre. Señor, gracias, porque todo lo que comenzaste fielmente lo vas a completar de esa manera. Reconozco que soy pecador, reconozco mi naturaleza y pido que tu favor me alcance. He entendido que por tu palabra, que por tu obra allí en la cruz, recibo el favor, que he sido justificado por la fe, que tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tengo entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Gracias, Señor amado, porque tu intención es llevarme a un nivel mayor, porque estás operando en favor de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque hoy puedo determinar que estaré obediente y atento a tu palabra para recibir cada una de las promesas y las bendiciones sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes. He entendido que reflejar tu gloria implica ser obediente a tu palabra, que no solamente puedo ministrar con palabras, sino que ministraré con testimonio y con hechos que vos estás al gobierno de mi vida. Señor, líbrame de malas elecciones, líbrame de detenerme, de enfriarme, de entibiarme. Ayúdame, Señor, a levantarme a un nuevo tiempo. Señor, aprendo de lo que decís en la palabra, de los sucesos de los antiguos, y sé, Señor, que por dos males que ha hecho tu pueblo, lo dejaron a Él, que era fuente de agua viva, y cavaron cisternas. Señor, líbranos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Podamos estar deseosos de estar unidos a vos, que sos la vid, y nosotros como pámpanos permanecer en vos,
y vos en nosotros, y llevar fruto, porque separados de vos nada podemos hacer. Y el que permanece será unido cada vez más a vos, pero el que no permanezca será echado fuera, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Pero como los que permanecemos confiados en vos, atentos a vos, recibimos tu palabra y permanecemos, y vos permaneces en vosotros, y nosotros alcanzaremos todo aquello que estamos esperando de vos, y será hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, por estar junto a nosotros. Señor, hoy queremos incluirte en nuestra barca. Señor, nuestra barca quizás sea nuestra familia, nuestra barca quizás sea nuestro proyecto personal, nuestra barca quizás sean nuestros estudios, nuestro trabajo. Cada uno de nosotros puede identificar claramente cuál es la barca, pero queremos incluirte. Señor, si vos no estás con nosotros, no iremos a ningún lado. Deseosos de que estés, que camines junto a nosotros, que vayamos rumbo a ese proyecto que tengo, pero que vos estés con nosotros. Dios de amor, es en el nombre de Jesús que rogamos que te muevas en medio de nuestra vida, que actives tu gloria en favor de nuestro corazón. Queremos ser discípulos tuyos, queremos estar aliados a vos, queremos estar unidos al poder y la autoridad que hay en tu palabra. Queremos gozarnos y disfrutar todo el efecto que produce la obediencia. Queremos, Señor, tener la seguridad que te estamos llamando correctamente, que podemos hablar con vos, que estamos listos, que la obra que vos hiciste en nuestro favor ha hecho lo necesario para que nuestra voz sea audible, para que podamos ser escuchados, para que vos sueltes sobre nosotros bendición. Hemos entendido que sos el Dios que calma el rugido de los mares y el estruendo de las olas, el trémulo de todo pueblo. Señor, hemos entendido que sos el Dios que cambia la tempestad en calma. Gracias, Dios. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, tomo la decisión de estar atento a todo lo que tenés para mí. Hoy decido estar unido a tu mandato. Hoy dispongo mi corazón en pos de todo lo que querés derramar. Hoy te hago saber que estaré sujeto, que andaré de acuerdo y que estaré atento. Señor, vos sos el que me librás de las tormentas, de la ola y de la tempestad. Vos sos el que trae calma a mi alrededor. Vos sos el que pone calma en la salud, el que pone calma en la salud mental, el que pone calma en mi diario andar, el que pone calma en mi relación familiar, el que pone calma donde quiera que yo esté, por tu gracia y por tu amor. Espíritu Santo de Dios, ministra, llena este lugar de tu gloria. Toca cada corazón, renueva con poder y fuego nuestro ser.